Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar leyendo acerca de la naturaleza de las emociones. Si te interesa, quédate y empezamos. La capacidad de experimentar emociones es una cualidad humana esencial. El teniente comandante Data, uno de los protagonistas de la popular serie de televisión Star Trek, la nueva generación, era un robot de aspecto humano, o sea, un androide, que contaba con todos los rasgos humanos excepto uno: carecía de la capacidad de experimentar emociones. En muchos episodios, esta incapacidad se presentaba como la pieza clave que le faltaba para ser plenamente humano. A pesar de esa gran inteligencia, a Data le costaba mucho entender, tanto como sus colegas humanos explicar, la naturaleza de las emociones. En un momento de la serie, el personaje de Data se transforma de forma drástica cuando le implantan en la red perisotrónica un chip emocional. Entonces pasa de ser una máquina inteligente y con conciencia a convertirse en ser humano. ¿Qué es exactamente una emoción? ¿Qué características la definen? ¿Qué diferencia hay entre la emoción y el afecto? ¿Qué relación hay entre los pensamientos y las emociones? ¿Las emociones tienen un propósito y una función? ¿Cómo se experimentan las emociones? ¿Cómo se crean y cómo se relacionan con la conducta y con las enfermedades mentales? Estas son algunas de las preguntas que vamos a tratar de abordar en este capítulo en este video también. Hay que avisar, el escucha no va a encontrar una definición contenida en una sola frase. Las emociones van a ser un constructo multidimensional y multinivel, por lo que son muchos los términos que se van a utilizar para definir la emoción. Empecemos para eso. Una definición operativa de emoción va a ser la siguiente. Una emoción es una experiencia multidimensional que se caracteriza por distintos niveles de activación y de placer-desagrado. Se asocia a experiencias subjetivas, experiencias somáticas y tendencias motivacionales. Está tenida por los factores contextuales y culturales y puede regularse hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Esta definición implica que las emociones incluyen sistemas biológicos que suelen estar, aunque no siempre es así, asociados a adaptaciones evolutivas y a tendencias motivacionales modeladas por factores sociales y culturales, entre otros. Una emoción es una experiencia, por lo tanto, cuando sentimos una emoción nos referimos a la experiencia de una emoción. Esta experiencia suele, aunque no siempre sea así, estar suscitada por un estímulo, como una situación, un suceso, otra persona, un pensamiento o un recuerdo. La mayoría de las veces, aunque de nuevo no siempre, somos conscientes de la experiencia y del estímulo que la ha provocado. Entre la experiencia emocional y la respuesta emocional hay una relación funcional. En pocas palabras, la terminología de respuesta emocional tiene que ver con una reacción ante estímulos o activadores que suscitan una emoción, mientras que el término experiencia emocional alude a la asignación de una etiqueta de dicha respuesta, tal como vamos a explicar más detalladamente en este video. William James y Carl Lang consideraron que la emoción no era más que una experiencia de las respuestas corporales ante una situación. Esta teoría se conoce como la teoría James Lang de la emoción. Teóricos de la emoción posteriores y de orientación cognitiva asumen que la experiencia emocional es el resultado de la evaluación cognitiva de una activación fisiológica general. En sí mismas, las emociones no son ni buenas ni malas, pero sí suelen experimentarse como agradables o desagradables en función de ciertos factores contextuales, como pueden ser aspectos situacionales específicos y la interpretación que la persona haga de estos mismos contextos. La definición también va a sugerir que las emociones son regulables, pero hasta cierto punto, tanto interpersonalmente como intrapersonalmente, mediante estrategias cognitivas como la reevaluación o la represión, y interpersonalmente, como decía, mediante otras personas. Además, las emociones muy rara vez son puras, sino que suelen ser experiencias más que bien confusas y desordenadas. Normalmente se experimentan como combinaciones y mezclas de distintas emociones. Por ejemplo, estar a la vez feliz y triste o enfadado y asustado. Y a su vez distintas emociones pueden combinarse para formar redes complejas que dan lugar a emociones acerca de las emociones, o sea, las metaemociones.
Las definiciones de emoción van a ir variando en función de si uno prioriza la herencia o el ambiente. Es decir, de si se asume que las emociones están programadas biológicamente o si se entienden como un producto del contexto social. La definición que utilizamos tiene que ver también con un elemento innato, o sea, biológico, pero también el ambiente. Aunque el contexto y la cognición modelan las emociones, estas tienen siempre una base biológica y evolutiva. Más de una década después de su gran aportación acerca de la evolución que revolucionaría la ciencia, Darwin escribió La expresión de las emociones en el hombre y los animales, donde trató la importancia evolutiva de las emociones. En este libro, Darwin define y defiende que las expresiones emocionales son universales en las distintas edades del hombre e incluso en otras especies. Y acá vamos a citar. Los movimientos de expresión en el rostro y el cuerpo sirven como el primer sistema de comunicación entre madre e hijo. Ella sonríe con aprobación y así anima al niño para seguir el camino correcto o frunce el ceño para demostrar su desaprobación. Percibimos con facilidad la compasión en el rostro del otro y así vemos aliviado nuestro sufrimiento y aumentado nuestro placer. Y las emociones positivas recíprocas se refuerzan mutuamente. Los movimientos de expresión proporcionan intensidad y energía a la palabra hablada, revelan los pensamientos y las intenciones del otro con mayor fidelidad que las palabras que pueden falsearse. Darwin asigna a las emociones una función comunicativa importante y relaciona emoción y cognición. A su vez, las cogniciones desempeñan otra importante función evolutiva, porque permiten al organismo predecir, a partir de la información limitada, la probabilidad de que una situación derive en un estado deseable o indeseable. En función del resultado de la predicción, el organismo tomará la decisión que maximice la probabilidad de alcanzar el estado deseable o de evitar el estado no deseado. Las cogniciones y las emociones interaccionan estrechamente con la conducta en un proceso complejo que incluye estímulos sensoriales, atención e información almacenada en la memoria a largo y a corto plazo. Al igual que sucede con las estructuras anatómicas, asumimos que este proceso ha evolucionado para formar estructuras adaptativas que aumentan la aptitud evolutiva del individuo. Emociones básicas. Influidos por Darwin, varios teóricos han propuesto que las emociones se basan en sistemas biológicos que han evolucionado para elegir y regir conductas y facilitar la supervivencia de la especie, incluida la humana. Estos teóricos han postulado la existencia de un grupo de emociones básicas que pueden encontrarse en todas las culturas humanas y que comparten similitudes con distintas especies. Se asume que este grupo de emociones básicas desempeñan funciones útiles y evolutivamente adaptativas a la hora de abordar tareas fundamentales en la vida y que movilizan reacciones adaptativas rápidas en respuestas a cambios en el ambiente. Por lo tanto, las emociones básicas se entienden como respuestas evolutivas adaptativas a demandas situacionales. Ekman postula que un sentimiento es una emoción básica si se activa con rapidez, es de duración breve, ocurre involuntariamente, la evaluación autónoma del acontecimiento que la activa lleva a un reconocimiento casi inmediato del estímulo, los estímulos antecedentes son universales, no son específicos de una cultura concreta, la sensación viene acompañada de una pauta única de síntomas fisiológicos y se caracteriza por señales universales específicas en forma de expresiones faciales y conductas singulares. Esta definición se alinea con la perspectiva darwiniana de que la emoción tiene una base biológica y es una respuesta a los estímulos ambientales evolutivamente adaptativa. Estas emociones básicas, que se encuentran prácticamente en todas las culturas humanas, o sea, son universales, son la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira y el asco y el desprecio y se expresan mediante expresiones faciales únicas. La ventaja de conceptualizar es su sencillez, que permite el estudio experimental para medir, por ejemplo, las respuestas fisiológicas y las expresiones faciales de personas ante estímulos discretos. Como resultado, muchos investigadores han estudiado las emociones en el laboratorio como un mecanismo regulador lineal de entrada-salida, lo cual fue generando numerosos estudios experimentales en laboratorio sobre emoción y regulación emocional.
Al mismo tiempo, esta conceptualización pasa por alto muchos aspectos complejos de la emoción humana, como las diferencias individuales de la experiencia emocional, las tendencias motivacionales asociadas a las emociones, factores interpersonales y contextuales que modelan la experiencia y la expresión emocional, y la metaexperiencia emocional, o sea, las emociones acerca de las emociones, elementos que vamos a ir hablando a lo largo de este episodio y de otros. El concepto de emoción básica se cuestionó muy pronto después de su presentación, pero el desafío no prosperó. Putchik también asumió la existencia de un grupo de emociones básicas. Específicamente propuso un modelo circunflejo parecido al círculo cromático en el que incluyó 8 emociones básicas bipolares: alegría frente a pena, ira frente a miedo, aceptación frente a asco y sorpresa frente a expectación. Asume que todas las emociones humanas son resultados de la combinación de estas 8 emociones básicas, del mismo modo que podemos crear un amplio espectro cromático combinando los 3 colores primarios. Por ejemplo, este modelo circunflejo asume que el amor incluye elementos de alegría y, por ejemplo, de aceptación. Las emociones básicas están relacionadas con los procesos emocionales primarios o sistemas programados biológicamente y evolutivamente más antiguos, es decir, que evolucionaron al principio del proceso evolutivo. Estos sistemas incluyen el sistema del miedo, que permite que el organismo se retire, se oculta o huya frente de forma reflexiva; el sistema de dolor o de ansiedad-separación, antes llamado de pánico, que se activa cuando el organismo experimenta una pérdida y se asocia al duelo; el sistema de ira, activo durante actos de agresión; el sistema de búsqueda, que se activa cuando el organismo busca alimento o compañeros sexuales; el sistema de deseo, activo durante los actos sexuales; el sistema de crianza, activo durante el cuidado de las crías; y el sistema de juego, que se activa cuando se juega con las crías y cuando se adquieren habilidades sociales. Todos estos sistemas pueden activarse al mismo tiempo y funcionar sinérgicamente. Por ejemplo, el sistema de pánico y el sistema de crianza promueven el vínculo y el apego social. Pero hablemos ahora de las características de las emociones. Las experiencias emocionales son complejas y difieren en muchos niveles. Algunas emociones son intensas y otras son leves. Algunas son agradables y otras desagradables. Algunas son breves y otras muy duraderas. Algunas son claras y primarias y otras complicadas y complejas. Hay emociones que parecen estar bajo nuestro control y emociones que nos abruman y parecen descontrolarse. Y hay emociones que se asocian a un impulso potente para actuar, mientras que otras nos paralizan. A pesar del amplio abanico que presentan las experiencias emocionales, se cree que van a haber algunas leyes que rigen a todas las emociones. Así que hablemos un poquito de estas leyes generales. Friedrich describió varias de estas leyes generales, que son 12 en total. En primer lugar, la emoción depende de cómo se interprete la situación. Esta ley se conoce como la ley de significado situacional. Es una observación sencilla pero crucial, de la que vamos a hablar más detalladamente en otro apartado. Además, hay que argumentar que la interpretación no se limita a la situación, sino que se extiende a la experiencia asociada a la emoción. De nuevo, vamos a hablar de esto más adelante. En segundo lugar, la experiencia emocional depende de los objetivos, preocupaciones y motivos subjetivos de la persona. Esta ley la llamamos la ley de la preocupación. Estamos contentos cuando ganamos una de las varias partidas de golf que jugamos los domingos por la mañana, mientras que no cabemos en nosotros júbilo si ganamos un torneo que hacía tiempo que teníamos en el punto de mira. En tercer lugar, las experiencias emocionales aumentan de intensidad a medida que el grado de realidad aumenta. O sea, esta ley se llama la ley de realidad aparente. Por lo tanto, la alegría que experimentamos tras ganar un torneo de minigolf contra nuestra pareja no va a ser tan intensa como si le ganáramos el campeonato a Tiger Woods. A ver, acá les voy a decir otro ejemplo más argentino. No es lo mismo ganarle un campeonato a River o a Boca que ganarle un campeonato a San Martín de San Juan, por ejemplo, sin ofender a sus hinchas, pero es un ejemplo. Sigamos. Las emociones no se suscitan tanto por la presencia de condiciones deseables o no deseadas, como por los cambios esperados o reales en dichas condiciones deseables o no deseadas.
son las leyes cuarta, quinta y sexta, o sea, las leyes de cambio, las leyes de habituación y las leyes de comparación. Por lo tanto, la emoción que experimentamos cuando encendamos el triple de la victoria en un partido de la temporada actual es más intensa que la emoción asociada a la victoria en un partido de la temporada pasada. A ver, otra vez lo vamos a llevar al ejemplo del fútbol. No es lo mismo hacer un gol en la final de un mundial que hacer un gol en la temporada regular contra un rival de media tabla cuando no estás peleando nada o es la mitad del campeonato. Todo eso genera que la emoción sea distinta. La séptima ley es la ley de la simetría hedónica. ¿Qué significa? Afirma que el placer y el desagrado continuado acaba por desvanecerse porque la intensidad de la emoción depende del marco de referencia del suceso que ha suscitado la emoción. O sea, por lo tanto, la alegría que se experimenta justo al descubrir que ganamos, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en la lotería es mucho mayor cuando se piensa en eso hace días, meses o años. Otro ejemplo, no es lo mismo darle un beso a una chica o a un chico que tenés ganas de darle un beso hace 3 meses que a alguien que le tenés ganas hace una semana. Básicas leyes de emoción. No nos va a generar lo mismo. Entonces, las emociones también tienden a conservarse en ausencia de una explosión repetida al acontecimiento emocional. Esta es la octava ley o la ley de conservación del momento emocional. Así, no abordar un recuerdo traumático puede llevar a la conservación, es decir, al mantenimiento y persistencia de las emociones que están asociadas a ese trauma. La novena ley es la ley de cierre. Esta nos afirma que una experiencia emocional se percibe como una entidad única y absoluta. Por ejemplo, parece imposible amar a dos personas distintas exactamente igual y con la misma intensidad. Aunque sentimos un amor absoluto e incondicional por todos nuestros hijos, padres, tíos, hermanos, tenemos que admitir que los amamos siempre de una manera ligeramente distinta y por motivos diferentes e incluso algunos más que a otros. Por otro lado, sin embargo, las emociones solo se experimentan como algo puro, inequívoco y absoluto en muy raras ocasiones. En la mayoría de las ocasiones, las experiencias emocionales, como vengo diciendo, son complejas y multifacéticas. Podemos admirar, temer, amar y odiar a nuestros padres y esta mezcla de emociones irá cambiando siempre a lo largo de nuestra vida. Las respuestas asociadas a las emociones suelen ser complejas porque tendemos a modificarlas en función de las posibles consecuencias que pueda tener el impulso. Esta es la décima ley que se conoce como la ley de atención a las consecuencias. También podemos percibir los acontecimientos emocionales ambiguos de un modo que nos permita minimizar el dolor que nos causan o la dificultad de soportarlos. O sea, tendemos a minimizar la carga emocional negativa. Al mismo tiempo percibimos las situaciones ambiguas de un modo que nos permita maximizar esa ganancia emocional. Estas dos leyes que acabo de relatar se llaman la ley de la carga más ligera y la ley de la ganancia más grande. Y ahí tendríamos las 12 leyes generales. La naturaleza transitoria de las emociones. Independientemente de la complejidad de una emoción dada, esta variará con el tiempo. Podemos enamorarnos de alguien y sentir una alegría abrumadora. A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de las diversas dificultades que entraña la relación y la experiencia emocional puede transformarse en tristeza, desesperanza o sensación de pérdida. Las emociones pueden mezclarse y tirar de nosotros en distintas direcciones, lo que puede llevarnos a actuar de maneras contradictorias. Una parte de nosotros quiere acercarse y la otra quiere evitar, incluso alejar a la persona que nos atrae. Algunas experiencias emocionales perduran unos segundos, como la sorpresa, mientras que otras, como el amor, pueden durar años o incluso toda la vida. Obviamente, podríamos argumentar que el amor no es un estado emocional, sino una inclinación y una perspectiva general hacia algo o alguien. Es muy distinto a una experiencia emocional breve y circunscrita, como es la sorpresa y el miedo. El amor es una experiencia mucho más difusa y de mayor alcance, por lo que sería más comparable a una disposición de sentirse de un modo concreto, de estado positivo, hacia algo o alguien en un contexto dado. Por ejemplo, es más probable
que un padre que ama a su hijo experimente alegría cuando lo oye ensayar con un violín que el vecino, al que seguramente esa misma lección de violín puede provocar irritación o incluso ira si el padre está cansado. Hablemos ahora de las cogniciones y emociones. Las características de las experiencias emocionales subrayan la importancia del marco de referencia en que se experimentan las emociones, del contexto situacional y sobre todo de las evaluaciones cognitivas. Reflexionemos sobre las siguientes frases de grandes pensadores. Cito: no son las cosas las que atormentan al hombre, sino la opinión que éste tiene de ellas. Esto lo dijo Epicteto. Otra frase: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí misma, sino a la opinión que tú tienes de ella y tienes el poder de cambiarla en cualquier momento. Esta frase es de Marco Aurelio. Y vamos con la tercera, que dice: no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Una frase del famoso William Shakespeare. Estas afirmaciones pueden reducirse a la idea de que las situaciones, los acontecimientos o los estímulos no provocan directamente una respuesta emocional, sino que es la evaluación cognitiva de la situación, acontecimiento o estímulo lo que determina cómo respondemos emocionalmente. A ver, en otras palabras, no son los estímulos los que nos provocan ira, ansiedad, felicidad o tristeza, sino la interpretación que hacemos de los mismos. Por lo tanto, es importante que empecemos a identificar el pensamiento que está relacionado con cada emoción. Aunque los pensamientos suelen suscitar emociones, la relación entre los pensamientos y las emociones, y también las conductas, no es unidireccional. Las emociones también pueden afectar a los pensamientos cuando las personas usan las emociones para entender lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, sentir mucha ansiedad cuando esperamos que nuestra pareja llegue a casa puede llevarnos a pensar que seguro que ha pasado algo terrible. El cerebro humano está programado para tomarse en serio la información amenazante, porque pasarla por alto puede suponer un riesgo para la supervivencia. Existen relaciones similares entre pensamiento y emoción para otras emociones como la tristeza, la ira, etc. En ocasiones pensamos y razonamos de forma automática. Controlar y observar los propios pensamientos puede ralentizar el proceso y proporcionar la oportunidad de estudiar la naturaleza de los mismos. Las técnicas, por ejemplo, de meditación, de las que vamos a hablar más adelante o en otro video, fomentan la conciencia del momento presente. Estas técnicas irrumpen las tendencias automáticas e intensifican las experiencias positivas. Los pensamientos no son hechos, sino más bien hipótesis que pueden o no ser correctas. Algunas hipótesis, o sea, pensamientos, son más probables que otros. Por ejemplo, esta tos es señal de que tengo cáncer de pulmón, frente a me he resfriado, son dos hipótesis que una es más probable que la otra. Otros pensamientos son, con total certeza, erróneos. Por ejemplo, mañana se acabará el mundo. Mientras que otros son correctos, pero desadaptativos. Por ejemplo, voy a morirme, todos nos vamos a morir, el mundo se acabará. Bien, eso es cierto, pero no implica que sea adaptativo a la realidad que estamos viviendo. Independientemente de los pensamientos que vamos o tendamos a tener, lo importante es que seamos conscientes de ellos para poder evaluar esa validez, esa probabilidad, esa adaptabilidad, etc. A lo largo de la historia de la psicología se han propuesto distintas teorías para explicar la relación entre cognición y emoción y específicamente la secuencia de acontecimientos y dirección causal. La teoría de James Lange de la emoción propone que los estímulos situacionales activan respuestas fisiológicas específicas y únicas como el aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Al mismo tiempo, presentamos una conducta concreta en respuesta a la situación, como son las conductas de evitación. Una vez que somos conscientes de ese patrón específico de activación somatovisceral, etiquetamos la experiencia como miedo después de la respuesta inicial ante ese estímulo. Por lo tanto, se cree que el origen de las distintas experiencias emocionales son los síntomas fisiológicos y las conductas específicas asociadas a cada experiencia emocional. La teoría afirma que experimentamos miedo porque las situaciones amenazantes generan síntomas fisiológicos concretos, como por ejemplo la aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y conductas específicas, por ejemplo, el sobresalto
o incluso la huida. En línea con esta teoría, hay estudios sobre personas con lesiones medulares que han concluido que las personas con lesiones en la zona alta de la médula espinal experimentan las emociones con menos intensidad que las que han sufrido lesiones en la zona inferior. La teoría James-Lange podría explicar este fenómeno porque las lesiones en la región superior de la médula espinal bloquean la información sensorial de una proporción mayor del cuerpo. Sin embargo, la teoría James-Lange presenta debilidades importantes, ya que asume que las sutiles diferencias de la información sensorial recibida distinguen entre la amplia variedad de experiencias emocionales. Por el contrario, los estudios psicofisiológicos no han podido identificar marcadores biológicos claros o correlatos fisiológicos únicos con estados emocionales concretos. Es más, la mera inducción de la activación fisiológica, por ejemplo, hacer ejercicio físico, no conduce a la experiencia emocional y a la activación fisiológica, es, en muchos casos, demasiado lenta y demasiado general para explicar la latencia y la gran variedad de las expresiones emocionales. A partir de estas y de otras críticas, por ejemplo, Cannon y Barth, formularon otra teoría que sugería que lo que da lugar a la emoción es la activación fisiológica indiferenciada, como la respuesta de lucha o huida. Según la teoría de Cannon-Barth, la información sensorial que el tálamo envía a la corteza cerebral también envía mensajes de activación a las vísceras y los músculos esqueléticos a través del sistema nervioso autónomo. La influyente teoría de Shadler y Singer y los innovadores experimentos que llevaron a cabo subrayan la importancia clave de los procesos cognitivos en las emociones. En esta línea, con la teoría de Festinger, asumen que el estado de excitación lleva al individuo a querer explicar la activación percibida. Por lo tanto, una persona que experimenta un estado general e indiferenciado de excitación siente la necesidad de evaluar e interpretar dicha activación mediante indicios situacionales. Esta teoría afirma que la intensidad de la emoción está determinada por la activación fisiológica, mientras que la valencia y la calidad de la respuesta emocional dependen de la evaluación de los estímulos activadores y del contexto. A diferencia de la teoría de James Lange, el modelo Shadler-Singer no asume que haya síntomas fisiológicos específicos o exclusivos de una experiencia emocional concreta. Por el contrario, asume que la misma activación fisiológica general puede interpretarse de distintas maneras en función de cómo se evalúen, o sea, cómo se interpreten esos estímulos que las hayan suscitado. El ya clásico experimento de Singer y Shadler, llevado a cabo en 1962, ilustra a la perfección este modelo. En el estudio se engañó a los participantes y se les dijo que participarían en un experimento sobre los efectos de las vitaminas sobre la visión. En lugar de eso se les administró o bien epinefrinas o bien un placebo. La epinefrina es la forma sintética de la adrenalina y aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Eleva la tensión arterial y provoca temblor muscular y desazón. Se asignó aleatoriamente a los participantes a distintos grupos diferenciados por la información sobre el efecto de la inyección y también por el contexto situacional. Un grupo de participantes recibió información correcta acerca de los efectos fisiológicos de la inyección. Un grupo informado. Un segundo grupo no recibió ninguna información sobre los efectos fisiológicos de la inyección. Un grupo desinformado. Y un tercer grupo recibió información errónea. Un grupo mal informado. Entonces, se asignó a la mitad de participantes de cada grupo a distintos contextos situacionales, que consistían en una de dos interacciones sociales preparadas entre un cómplice y el participante. En una de las dos condiciones, los participantes serían expuestos a una situación de euforia en la que el cómplice se comportaba de una manera alegre e incitaba a una actividad lúdica como lanzar bolas de papel a una papelera para encestar. En otra condición, los participantes se veían expuestos a una situación de ira a la que el cómplice manifestaba con claridad su enfado por el experimento, rompía un cuestionario y acababa saliendo de la sala dando un portazo. Observadores independientes registraban y puntuaban la conducta de los participantes a los que veían a través de un espejo unidireccional. También se preguntó a los participantes acerca de su estado emocional. Los resultados concluyeron que los participantes del grupo informado no refirieron emociones intensas porque atribuyeron a la inyección la activación fisiológica.
Por el contrario, los participantes del grupo no informado y del mal informado no contaban con una explicación evidente para la activación inducida por la inyección. Por lo tanto, recurrieron a la situación experimental y a la conducta de los cómplices para interpretar y etiquetar la activación fisiológica que experimentaban. El estudio subraya la importancia de las variables cognitivas en la emoción y demuestra que la evaluación de la activación fisiológica y no la activación en sí misma es lo que determina la experiencia emocional. El modelo de evaluación cognitiva de las emociones de Shatter y Singer coincide con muchas otras observaciones y teóricos anteriores que se remontan hasta Epicteto. Sin embargo, es poco probable que este modelo pueda explicar todas las experiencias emocionales y resulta especialmente difícil aplicar esta teoría de experiencias emocionales repentinas que ocurren inmediatamente después de un suceso como el miedo que uno puede experimentar tras haber estado a punto de sufrir un accidente de tránsito. Por lo tanto, las teorías modernas de la emoción asumen que la cognición interviene al principio de una experiencia emocional distinta en distinta medida en función de los momentos temporales de ese proceso emocional. Hablando acerca del afecto y la emoción. Los términos afecto y emoción son constructos íntimamente relacionados y a veces suelen utilizarse como sinónimos. Sin embargo, en este capítulo vamos a usarlo de forma diferenciada. Al igual que otros autores, el término afecto se va a utilizar para describir la experiencia subjetiva de un estado emocional que define la valencia del mismo, sea positiva o negativa. En el fondo, el afecto se experimenta como positivo, como algo placentero o negativo, desagradable, y excita o calma en cierta medida. El afecto positivo suele durar poco, pero proporciona energía y se asocia a la creatividad y al pensamiento divergente. El afecto positivo también se relaciona estrechamente con la vitalidad y la felicidad. Por otro lado, el efecto negativo suele consumir la energía de la persona, se asocia a tendencias evitativas y limita la capacidad de resolución de problemas de esa persona. El efecto negativo puede transformarse fácilmente en un estado crónico que se retroalimenta a sí mismo. Por su parte, la emoción, tal y como la venimos definiendo, es un constructo multidimensional que incluye, además de la experiencia afectiva, ciertas tendencias motivacionales y factores contextuales y culturales, y va a desembocar en una experiencia que es compleja, que se puede regular hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Esta era la definición que damos al principio. Los episodios emocionales tienden a ser una reacción ante algo y la evaluación cognitiva que se da en la transacción entre persona y objeto es un elemento definitorio de esa reacción. Una de las características importantes del afecto es que existen diferencias individuales en cómo las personas gestionan la información emocional. Al igual que los esquemas cognitivos dan lugar a pensamientos desadaptativos concretos al sobreestimar resultados peligrosos pero poco probables, algunas formas de gestionar la información emocional, o sea, estilos afectivos, también pueden ser desadaptativos y conducen a un malestar excesivo o a problemas conductuales. Por ejemplo, si la persona experimenta más malestar o interferencia en su vida cotidiana que la mayoría de las personas en esa misma situación. El afecto nuclear. A pesar de la complejidad de las emociones que venimos remarcando, los teóricos de la emoción modernos tienden a coincidir en que cualquier afecto, o sea, cualquier experiencia subjetiva de un estado emocional, cuenta con dos dimensiones que son básicas, que son alta activación o baja activación, que está definida también con la dimensión de excitación, y la otra dimensión de agradable y desagradable, conocida como la dimensión de valencia. En este modelo afectivo circunflejo que veníamos hablando, y esas dimensiones también se conocen como el afecto nuclear, porque describen las sensaciones más sencillas y elementales que sirven de base para construir experiencias emocionales más complejas. El modelo describe cualquier experiencia emocional subjetiva mediante la valencia y la excitación. La dimensión de la valencia se refiere más bien al tono hedónico de la experiencia. Hedónico, acordémonos, de placer, subjetiva de la emoción, mientras que la excitación determina el nivel de activación asociado a la alerta y el grado de reacción fisiológica. Por ejemplo, excitado es un estado emocional agradable y activado, mientras que relajado es un estado emocional agradable y desactivado. Por el contrario, aburrido es un estado desagradable y desactivado, mientras que nervioso es un estado desagradable y activado. El modelo circunflejo valencia-activación es uno de los modelos dimensionales del afecto que cuentan con el apoyo de más evidencias empíricas. Sin embargo,
A pesar de esa utilidad y solidez, es muy posible que no explique completamente todas las diferencias individuales en la experiencia y las representaciones del afecto. De todos modos, va a ser un modelo, y es un modelo útil, que va a permitir simplificar y describir la complejidad de las experiencias emocionales. Ahora, ¿cómo diferenciar entre dimensiones de activación, desactivación y agradable y desagradable? Como venimos diciendo, las emociones son complejas y en ocasiones al paciente le cuesta responder a la pregunta ¿cómo te encontrás? Aunque las respuestas sean bien o mal, sean muy inespecíficas e indiferenciadas, van a ofrecer una caracterización general de la experiencia de la dimensión de la valencia, o sea, positivo o negativo. De todos modos, es obvio que necesitamos más información. El primer paso a la hora de abordar el malestar emocional es tomar conciencia de los múltiples matices de esa experiencia emocional. La dimensión de la activación ofrece información adicional e importante. Por ejemplo, la depresión es un estado de desactivación desagradable. Estar relajado es un estado de desactivación agradable. El miedo es un estado de activación desagradable y estar emocionado es un estado de activación agradable. Podemos representar cualquier experiencia emocional como un punto entre estas dos dimensiones. Podemos pedir a los pacientes que registren sus niveles de activación y desactivación y esa valencia de agradable, desagradable o positivo o negativa, para poder ayudarlos a desarrollar una conciencia más precisa de esas emociones. Podríamos pedirle a un paciente que durante un periodo de tiempo dado, por ejemplo, 2 semanas, una semana, un mes, marque puntos para indicar cómo se siente en un momento dado utilizando estas dimensiones básicas de activación, desactivación y agradable y desagradable. El terapeuta también puede pedir al paciente que registre sus emociones mediante 2 dimensiones de las mismas, pero a distintas horas del día, o sea, ver sus emociones a lo largo de un día. Esta evaluación podría estar vinculada a una rutina específica, por ejemplo, justo antes de que el paciente salga hacia el trabajo, después de comer, después de haber vuelto a casa, etc. Al principio, el paciente no debe esperar que suceda algo significativo, por ejemplo, una discusión con la pareja, sino que se le pide que adquiera una pauta de evaluación regular para llevar un registro de ese estado emocional. El objetivo de esta tarea es que el paciente empiece a tomar cierta conciencia de esa vida emocional a lo largo de su vida cotidiana. La imagen resultante se va a convertir en un reflejo de la vida emocional de la persona durante un día normal, asumiendo que ese día no suceda nada extraordinario. Este ejercicio puede aclarar si las experiencias emocionales del paciente van a seguir una pauta concreta o un patrón. Si la imagen resultante revela una vida emocional relativamente plana, es decir, sin muchos altibajos y con una activación moderada, los puntos se agruparán alrededor de un punto cero, o sea, la intersección de las dos dimensiones. Los cambios regulares del estado del ánimo van a resultar en puntos agrupados en un cuadrante concreto. De otro modo, estarían repartidos por toda una tabla. Este ejercicio puede ayudar al paciente a tomar conciencia, como veníamos diciendo, de la experiencia emocional y puede ayudar a facilitar la identificación de pautas en los sutiles cambios del humor a lo largo del día de los que quizás sea inconsciente. Entonces, esta pauta específica nos va a ofrecer información difícil de identificar de otro modo. Por ejemplo, una persona feliz puede situar muchos puntos en la región de la dimensión agradable de una tabla, mientras que las personas deprimidas o ansiosas van a situar más puntos en la región desagradable de la misma. Afecto positivo y afecto negativo. El afecto positivo y el afecto negativo se inhiben mutuamente. El modelo de ampliación-construcción asume que el afecto positivo reduce la influencia del afecto negativo sobre la persona y que al mismo tiempo amplía su repertorio conductual porque mejora los recursos físicos, sociales e intelectuales. Además, el afecto positivo tiene un efecto inhibitorio directo sobre los trastornos emocionales. Básicamente, la felicidad y la alegría contrarrestan los trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad y los problemas de control de la ira. Sin embargo, el afecto negativo contrarresta la influencia inhibitoria del afecto positivo cuando la persona no puede regular el primero de forma adaptativa. La desregulación del afecto negativo es una de las causas directas de los trastornos emocionales porque da lugar a un bucle de retroalimentación positivo entre el trastorno y la desregulación.
el afecto negativo y el estilo afectivo, lo que lleva a una situación crónica difícil de cambiar. Hablemos un poco más a fondo de la función de las emociones. Tal y como explicó Darwin, las emociones tienen una función comunicativa adaptativa, tanto intra como interespecies. Las emociones están íntimamente relacionadas con el sistema social del organismo, porque muchas experiencias y expresiones emocionales desempeñan funciones importantes para la comunicación social. De hecho, podríamos afirmar que, de no haber relaciones sociales, las emociones como la vergüenza, los celos o el pudor no existirían. Otras emociones pueden surgir ajenas a las relaciones sociales con iguales. Por ejemplo, podemos sentir ira hacia miembros de otra especie, un perro, objetos inertes, un automóvil que no arranca o incluso a nosotros mismos. Del mismo modo que podemos sentir tristeza tras la pérdida de un objeto valioso para nosotros. Por supuesto, hay muchos casos en los que la emoción no está vinculada exclusivamente a un contexto específico. En muchos, pero no todos de estos casos, la ira tiene una función comunicativa, como el caso de la ira dirigida hacia otra persona o hacia un perro. La ira hacia un automóvil es o bien no comunicativa o bien una comunicación mal dirigida, porque el automóvil no puede ser receptor de la misma. Mayr distinguió entre las conductas dirigidas a seres vivos y las conductas dirigidas a objetos inertes, o sea, conductas comunicativas y conductas no comunicativas. Dentro de la categoría comunicativa, Mayr diferenció a su vez entre conductas dirigidas a miembros de la propia especie, como conductas intraespecíficas, y conductas dirigidas a miembros de otras especies, interespecíficas. Los distintos problemas emocionales coinciden con distintas conductas del sistema de clasificación de Mayr. En el caso de los trastornos de ansiedad, el miedo a las alturas, a las serpientes o a las situaciones sociales se corresponde a conductas no comunicativas, comunicativas interespecíficas y comunicativas interespecíficas, respectivamente. La función comunicativa de las emociones también se describe como instrumental cuando están orientadas a un objetivo concreto para lograr un propósito. Por ejemplo, podemos mostrar tristeza para suscitar empatía en otros o ira para intimidarlos. Por lo tanto, las emociones podrían entenderse como mecanismos evolucionados con una función adaptativa que, en ocasiones, tienen además un valor comunicativo. En general se cree que los mecanismos psicológicos más evolucionados son grupos de procesos que se han desarrollado hasta adoptar su forma actual como resultado de la resolución de problemas adaptativos específicos por parte de nuestros antepasados. Una solución adaptativa es una solución que aumenta la aptitud inclusiva del individuo, lo que significa que sus genes tienen más probabilidades de aparecer en las generaciones siguientes. Por ejemplo, el miedo protege, evita el daño y promueve la supervivencia. La vergüenza lleva al remordimiento y reduce las probabilidades de que la conducta vergonzosa se repita en un futuro. Por lo tanto, las emociones y su función comunicativa parecen desempeñar funciones importantes a la hora de promover la supervivencia de los genes y de la especie. En los humanos, la escucha y el habla vienen acompañadas y están reguladas por expresiones emocionales, como asentimientos, contacto visual, sonrisas, cambio de postura, vocalizaciones, etc. Estas señales comunicativas, mediante expresiones emocionales, pueden darse a nivel consciente o inconsciente. Podemos leer entre líneas y nos confundimos cuando recibimos mensajes contradictorios entre la palabra hablada y ciertas expresiones emocionales que son incongruentes. Incluso algunos teóricos de la emoción asumen que el afecto positivo y el negativo son opuestos bipolares, mientras que otros creen que pueden coexistir y que desempeñan funciones distintas. En la clínica es evidente que alguien que no experimenta afectos negativos no experimenta necesariamente afectos positivos. Del mismo modo, la falta de afecto positivo no implica la presencia de un afecto negativo. De hecho, podemos experimentar simultáneamente afectos positivos y negativos. Alegría y miedo, por ejemplo en una montaña rusa, éxtasis y terror al saltar en un paracaídas, felicidad y tristeza cuando pensamos en un ser querido fallecido hace ya un tiempo. Se asume que las emociones con valencia negativa, o sea las desagradables, como el miedo, la ira o la tristeza, se asocian a un repertorio conductual limitado en una situación dada. Por ejemplo, el miedo suele asociarse a conductas de huida, mientras que la ira suele asociarse a conductas agresivas.
Por el contrario, se asume que las emociones con un efecto agradable, como pueden ser la alegría, el interés y la satisfacción, amplían el repertorio conductual. Por ejemplo, el miedo es una emoción que suele asociarse a la huida o a la evitación de un objeto o situación concretos, mientras que la ira suele asociarse a la agresividad y la aproximación. Los repertorios conductuales de esas dos emociones incluyen un conjunto relativamente limitado de tendencias conductuales específicas, centradas en objetos o situaciones concretos. Por ejemplo, correr para escapar de un depredador o correr para acercarse a un enemigo. Por el contrario, las emociones positivas como la alegría, el interés y la satisfacción suelen incluir múltiples tendencias conductuales asociadas a la aproximación, no específicas y relacionadas con diversas experiencias sensoriales. Algunos casos serían la alegría que se experimenta al llegar a la cima de una montaña, como incluyen los sonidos, los olores y las imágenes del entorno, la sonrisa de los compañeros, etc. Ahora, una pregunta. ¿Las emociones nacen o se hacen? La diferencia entre lo innato y lo adquirido es muy importante en la investigación sobre las emociones. Algunos autores actuales rechazan la idea de que existan emociones básicas programadas biológicamente. Por el contrario, conceptualizan la experiencia emocional como un fenómeno transitorio y dependiente del contexto que resulta un estado afectivo con un nivel concreto de activación y que se experimenta como agradable o desagradable. Esto antes, hace un ratito, lo llamábamos el afecto nuclear. Y también de la asociación entre el estado y el conocimiento que la persona tiene acerca de la experiencia emocional. Por lo tanto, el afecto nuclear y la emoción no son lo mismo. El afecto nuclear es una faceta del constructo mucho más complejo al que llamamos emoción, tal y como lo decíamos antes. Los factores contextuales y culturales son determinantes en la experiencia de la emoción. Por ejemplo, si alguien se encuentra con una serpiente de cascabel durante una excursión, experimentará un efecto negativo que podría categorizarse y etiquetarse como miedo en función de lo que sea la persona sepa acerca de esas serpientes venenosas. Evidentemente, este modelo se opone a la conceptualización biológica y darwiniana de las emociones y a la postura de que ver una serpiente puede activar una respuesta de miedo innata. La aportación relativa de la biología, o sea, lo innato, y de la cultura, lo adquirido, es un tema que sigue generando cierta controversia en la literatura actual sobre la emoción. Acá vamos a considerar a la emoción, como ya la hemos definido, como un constructo multidimensional y de base biológica, pero que está modelado por factores contextuales y culturales que puede ser regulado en cierta medida mediante procesos intra e interpersonales. Por lo tanto, esta conceptualización va a integrar tanto lo innato como lo adquirido y va a prestar atención a los factores sociales y cognitivos que van a modular la experiencia y la expresión de las emociones. Profundicemos ahora sobre la meta-experiencia de las emociones. Además de las emociones como el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad, las personas pueden sentir emociones acerca de las emociones. Esto que denominamos meta-experiencia es uno de los principales focos de atención del tratamiento de orientación psicodinámica, conocido como la terapia centrada en las emociones o TCE. La TCE distingue entre emociones primarias y emociones secundarias y también califica ciertas emociones como instrumentales. Todas estas formas de emociones pueden ser adaptativas, o sea, emociones generalmente aceptables que no provocan problemas duraderos, o desadaptativas, más bien emociones que provocan problemas psicológicos e interpersonales persistentes. Las instrumentales son emociones, o para ser más precisos, conductas asociadas a emociones que desempeñan una función concreta. Tendríamos aquí el caso de un niño que puede llorar para manipular a otros y lograr que lo consuelen y así escapar de un castigo. Las emociones primarias son las respuestas más básicas ante un acontecimiento o situación concretos. Las emociones primarias adaptativas preparan al individuo para dar una respuesta adaptativa y suelen remitir cuando la situación cambia o cuando las necesidades básicas se ven satisfechas. Por el contrario, suele asumirse que las emociones primarias desadaptativas están relacionadas con experiencias traumáticas pasadas y no remiten rápidamente. Las emociones secundarias son respuestas a emociones primarias o cogniciones, no a la situación o acontecimiento desencadenante. Por ejemplo, una ruptura de pareja puede provocar tristeza, como una emoción primaria, y también puede
provocar ira por sentirse triste, una emoción secundaria. Las emociones secundarias pueden desempeñar una función defensiva. Por ejemplo, estar enojado puede protegernos de llegar a experimentar una tristeza que nos haga más vulnerables. Además, las emociones secundarias pueden activarse en respuesta a algunos pensamientos, como cuando sentimos ansiedad al pensar en lo que nos preocupa o vergüenza cuando tenemos fantasías violentas. Estas percepciones y valoraciones de la experiencia emocional se describen como metas experiencias emocionales. O sea, en otras palabras, podemos percibir una emoción como problemática o aversiva, lo que a su vez puede influir en cómo regulamos nuestro estado emocional. Percibir una emoción como problemática también puede generar confusión acerca del estado emocional que es propio y llevarnos a aplicar estrategias de evitación para gestionar la experiencia emocional perturbadora. Como un ejemplo ilustrativo, podemos pensar en un marido recién divorciado, Charlie, que se siente aliviado por haber podido poner punto final a su matrimonio, pero también siente mucha ira porque sigue enamorado de su exmujer. Charlie y su esposa se divorciaron porque ambos se dieron cuenta de que la relación se había roto sin remedio, después de demasiadas peleas dolorosas y relaciones extramatrimoniales. Aunque es evidente que la relación no tenía futuro alguno, Charlie sigue queriendo a su ex. Al mismo tiempo quiere pasar página y tener citas con otras mujeres. Sin embargo, el amor que aún siente por su ex esposa le dificulta empezar de nuevo. Por lo tanto, el amor que siente hacia su ex le inspira ira, una emoción, la ira acerca de la otra emoción incongruente, el amor, lo que puede generarle mucha confusión emocional e impedirle construir una vida feliz junto a otra persona. Otros casos más complejos podrían ser la tristeza que surge cuando sentimos amor hacia otras personas o la sensación de miedo y de culpabilidad que siente la víctima de una violación cuando recuerda el horror de ese ataque. Estas experiencias emocionales, que son contradictorias, suelen asumir y sumir a esa persona en un estado de confusión. Para terminar, vamos a hacer una síntesis de lo que venimos hablando. Así que vamos. Una emoción es una experiencia multidimensional que se caracteriza por distintos niveles de activación, de placer-desagrado. Se asocia a experiencias subjetivas, experiencias somáticas y tendencias motivacionales, y está tenida por factores contextuales y culturales. Puede regularse siempre hasta cierto punto mediante procesos intra e interpersonales. Segundo punto, el modelo circunflejo del afecto proporciona un marco de referencia en el que al clasificar las experiencias emocionales en base a dos dimensiones afectivas nucleares, activación, desactivación, agradable, desagradable. Para aumentar la conciencia emocional, se puede pedir a los pacientes que registren en una tabla afectiva sus estados emocionales en momentos concretos del día y después de acontecimientos significativos. Una vez que los pacientes han tomado esta conciencia de la naturaleza de esas emociones, se les puede pedir que etiqueten la experiencia emocional con adjetivos emocionales que sean habituales. Las emociones puras, como veníamos diciendo, se dan en muy raras ocasiones. Lo más habitual son algunas combinaciones de emociones distintas. Algunas emociones desempeñan una función comunicativa importante porque dan indicios acerca del estado interno de la persona. Hay diferencias individuales en cuanto a capacidad o voluntad de emitir señales emocionales y de interpretar las de los demás, con el objetivo de aumentar todavía más la claridad acerca de sus estados emocionales. Se puede pedir a los pacientes que exploren no solo pensamientos y las emociones en relación con acontecimientos o desencadenantes específicos, sino también los pensamientos y las emociones acerca de sus emociones iniciales y primarias. Las conductas y los síntomas fisiológicos pueden preceder y causar emociones, y las emociones también pueden preceder y causar conductas y síntomas fisiológicos.